La mayoría de nosotros trabajamos hasta el final de nuestras vidas, aunque todos soñamos con poder retirarnos a una edad temprana y disfrutar de la vida. Sin embargo, la realidad es que eso no será posible para la gran mayoría. En este video te explicaremos las razones por las cuales es muy probable que tengas que trabajar hasta el último día de tu vida. La jubilación se presenta como la tierra prometida para aquellos que eligen una profesión y trabajan en ella durante toda su vida. Este camino comienza desde temprana edad, cuando decides estudiar en la universidad y luego consigues un buen trabajo. Trabajas arduamente durante toda tu vida, tratando de tener una buena calidad de vida mientras ahorras e inviertes tu dinero. Finalmente, si has hecho todo correctamente, podrás retirarte y disfrutar de tus últimos años con tiempo libre. En principio, esto no parece algo difícil de lograr, pero para la mayoría de las personas en la actualidad, solo será un sueño. Bankrate, una empresa que ayuda a las personas a invertir su dinero, realizó una encuesta en 2022 que reveló que el 55% de los estadounidenses afirmó que sus ahorros para la jubilación no están en el nivel que deberían estar. Esto significa que están atrasados en sus ahorros y tienen menos dinero del necesario, ya que han gastado en lugar de ahorrar. De ese 55% aproximadamente, el 35% admitió estar significativamente atrasado, mientras que el otro 20% dijo estar algo atrasado en cuanto a sus ahorros para la jubilación. Esta situación ha empeorado, ya que en 2021 el 52% de los estadounidenses dijeron estar atrasados, es decir, un 3% menos que en el 2022. Además, si analizamos el ahorro en las personas más jóvenes, la situación es aún peor. El Instituto Nacional de Seguridad Jubilatoria, una institución en los Estados Unidos que investiga temas relacionados con la jubilación, informó que el 66% de los millennials, es decir, las personas nacidas entre 1981 y 1994, no tienen nada ahorrado para la jubilación. Esto es a pesar de que la mayoría de los millennials trabajan para empleadores que ofrecen planes de jubilación como el 401k. El plan 401k es un sistema creado por el gobierno de los Estados Unidos en el cual las personas eligen que una parte de su salario sea depositada por su empresa en una cuenta bancaria. A su vez, el empleador puede elegir depositar la misma cantidad como un beneficio para sus empleados. Por ejemplo, si le pides a tu jefe que deposite $100 de tu salario en tu plan 401k, él aportará otros $100, por lo que tendrás ahorrados $200. Este dinero es invertido por el banco en la bolsa y en inversiones de bajo riesgo, generando intereses. De esta manera, cuando te retires, podrás disponer de ese dinero y utilizarlo para mejorar tu calidad de vida una vez que ya no estés trabajando. ¿Te interesa el caso? Déjanos un me gusta para apoyar el canal y continuar trayendo cada semana noticias de economía como esta. Los millennials de hoy en día tienen entre 27 y 42 años, por lo que muchos de ellos están llegando a un punto en sus carreras donde alcanzarán puestos laborales más altos. Un estudio realizado por Cifia, una empresa especializada en el mercado laboral, mostró que la edad promedio de un gerente es de 44 años, lo que significa que muchos millennials ya ocupan puestos gerenciales o al menos están avanzando en sus carreras y tienen buenos salarios. Si pasamos a una persona de 20 años que acaba de comenzar su vida laboral, sería normal que no tenga ahorros. Sin embargo, para alguien que lleva más de 10 o 20 años trabajando con un buen empleo, el hecho de no tener ahorros es algo más preocupante. Cuando cumples 30 años, Fidelity, una empresa que se dedica a invertir tus ahorros por ti si no sabes cómo hacerlo, recomienda tener ahorrado el equivalente al salario de un año. Por ejemplo, si ganas $50,000 al año, el ahorro en tu 401k debería ser de $50,000 cuando llegues a los 30. Además, Fidelity señala que a los 40 años debes tener ahorrado alrededor de 3 veces tu salario anual. Esto significa que si estás ganando $75,000 al año, el salario de tu 401k debería ser de aproximadamente $225,000 cuando cumplas 40 años. Sin embargo, si la gran mayoría de los millennials aún no tiene ahorros, será difícil que puedan cumplir con los objetivos propuestos por Fidelity. Además, según esta entidad, cuanto más dinero se gane, más se debería ahorrar para poder tener un ingreso similar al actual al momento de jubilarse. Es cierto que resulta más sencillo ahorrar cuando se cuenta con un mayor salario, pero tener ingresos más bajos no debería ser motivo para dejar de ahorrar siempre que sea posible. Desafortunadamente, la mayoría de las personas se encuentran muy por debajo de las recomendaciones de Fidelity. De hecho, otros estudios realizados por el Instituto Nacional de Seguridad Jubilatoria reveló que el 95% de los millennials no está ahorrando lo suficiente para la jubilación. Esto significa que solo el 5% de los millennials que trabajan están ahorrando de manera adecuada para su retiro, mientras que todos
los demás probablemente tendrán que trabajar hasta el fin de sus días. Existen 3 razones que explican por qué los millennials no están ahorrando, y a continuación las analizaremos detalladamente. La primera tiene que ver con la crisis económica en los Estados Unidos. La pandemia ha generado una crisis económica que está teniendo varios efectos negativos en las personas, y tal vez el más significativo sea la inflación. En 2022 la inflación alcanzó el 9.1%, llegando a su nivel más alto en los últimos 40 años. Esto provoca un aumento en el costo de la vida y hace que las personas dispongan de menos dinero para ahorrar. Además, para aquellos que están estudiando, el costo de la educación universitaria ha aumentado mucho más que los salarios. Desde antes de que la inflación se convirtiera en un problema en Estados Unidos, el costo promedio de la educación ha aumentado un 160%, mientras que los salarios solo han crecido un 20%. Como se muestra en este gráfico con la línea azul que representa el aumento en el costo promedio de la universidad y la línea celeste que muestra el incremento en el salario promedio de las personas de entre 22 y 27 años desde 1980. Además, la gran mayoría de los estudiantes necesita tomar préstamos para poder pagar sus estudios. En el caso de las universidades privadas que brindan una educación de alta calidad en los Estados Unidos, entre el 76% y el 78% de los alumnos deben solicitar préstamos para completar una carrera de 2 años, mientras que entre el 56 y el 68% piden prestado para realizar una carrera de 4 años. Con el costo de la universidad en constante aumento en relación a los salarios y considerando que la mayoría de los estudiantes necesitan préstamos, los jóvenes graduados se enfrentan a una enorme deuda al terminar la universidad. Esto significa que cuando comienzan a recibir su propio salario, deben destinar una parte importante del mismo al pago de sus deudas, lo que dificulta el ahorro de dinero. Sin embargo, el costo de la universidad no es lo único que ha aumentado. Los alquileres se han disparado en los últimos años. El siguiente gráfico muestra la cantidad de horas que un trabajador promedio necesita trabajar para pagar el alquiler. Mientras que en 2021 se requerían aproximadamente 55 horas de trabajo para cubrir el costo del alquiler, hoy en día se necesitan casi 64 horas. Teniendo en cuenta las deudas universitarias y los incrementos en los alquileres, ahorrar para comprar una casa se vuelve prácticamente imposible para una persona promedio. El periódico en Nueva York publicó un artículo destacado que un millennial promedio de Nueva York sin un título universitario necesitaría 18.8 años para ahorrar el dinero suficiente y pagar un pago inicial del 20% de una casa. Luego tendrían que continuar pagando el resto a través de una hipoteca. En el caso de un graduado universitario se necesitarían 7.5 años de ahorro para juntar el 20%. Sin embargo, las personas que estudian solo podrían comenzar a ahorrar para comprar una casa después de pagar sus préstamos estudiantiles, ya que estos son muy costosos y lleva mucho tiempo pagarlos. En la actualidad, muchos préstamos estudiantiles se pagan en un plazo de 10 a 20 años. Incluso después de pagar el préstamo estudiantil y juntar el 20% de adelanto para comprar un apartamento, aún tendrían que obtener una hipoteca para cubrir el 80% restante, lo que podría ser hasta por 30 años. En resumen, si una persona comienza a trabajar a los 22 años, podría llegar a tener 79 años antes de ser propietario de una vivienda y estar libre de deudas en Nueva York. Por otro lado, es importante tener en cuenta que a lo largo de la vida pueden surgir situaciones que requieran gastar más dinero, como formar una familia, enfermarse o quedarse sin trabajo, lo cual retrasaría aún más el proceso de adquirir una propiedad. La segunda razón por la cual la mayoría de las personas trabajarán hasta que mueran es que muchos prefieren vivir lo mejor posible en el presente y no les importa pensar en el futuro. Expertos en finanzas afirman que el momento más importante para comenzar a planificar la jubilación es a los 20 años. Lo ideal sería incluso empezar antes, trabajando a tiempo parcial durante la universidad para no comenzar la vida profesional con demasiadas deudas. Las deudas, como vimos antes, tienen sentido en teoría. Si esperas hasta estar cerca de la jubilación para preocuparte por tus ahorros y deseas disfrutar de una buena vida como jubilado, necesitarás acumular una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo e invertirlo de manera excelente para obtener ganancias mensuales que te permitan vivir cómodamente. Sin embargo, si estás pensando en invertir tus ahorros para la jubilación, no puedes poner tu dinero en inversiones muy arriesgadas, ya que podrías perderlo todo. Debes optar por inversiones de bajo riesgo. El problema con las inversiones de bajo riesgo es que en general ofrecen ganancias muy bajas, lo que significa que necesitas tener mucho dinero para obtener un buen ingreso una vez que te retires. Veamos esto con un ejemplo. Pero antes de continuar, déjanos en los comentarios qué noticia o situación económica te gustaría que analicemos la próxima semana en el canal. Continuemos.
Si inviertes tu dinero en un plan 401k, que como vimos antes es una de las formas más comunes de ahorrar para la jubilación, obtendrías una ganancia promedio anual entre el 5 y el 8%. Entonces, si deseas tener una jubilación anual de $50,000 para mantener una buena calidad de vida, necesitarías tener entre $625,000 y $1,000,000 ahorrados en tu 401k. Sin embargo, si comienzas a ahorrar demasiado tarde y, por ejemplo, solo logras juntar el 50% de los $625,000 necesarios, terminarías teniendo una jubilación anual entre $15,000 y $20,000, lo que significaría una calidad de vida considerablemente peor. Por lo tanto, si planeas depender únicamente de la jubilación, deberías considerar comenzar a ahorrar lo antes posible. Las personas que planifican su jubilación desde una edad temprana con frecuencia tienen en cuenta lo que se conoce como la regla del 4%. Este método se basa en un estudio que sugiere que si gastas solo el 4% del total de tus ahorros cada mes, deberías tener suficiente para vivir sin problemas de forma indefinida. Esto se debe a que, como vimos antes, las ganancias de los planes de retiro están en promedio entre el 5% y el 8%. Si gastas solo el 4%, estarías ganando más dinero del que gastas y nunca se agotaría. Veamos entonces cuánto dinero deberías ahorrar mensualmente si planeas jubilarte a los 65 años. Si comienzas a ahorrar a los 20 años, solo necesitarías ahorrar $100 al mes hasta que te jubiles para acumular $50,000 anuales una vez que cumplas los 65. Si esperas hasta los 30 años para comenzar a ahorrar, tendrías que invertir casi $300 al mes, es decir, 3 veces más en comparación con aquellos que comenzaron a los 20 años. Si comienzas a ahorrar cuando cumples 40 años, tu objetivo de ahorro debería ser de $800 al mes, lo cual es difícil de lograr a menos que tengas un ingreso muy bueno. Sin embargo, si tuvieras un sueldo elevado, es poco probable que te conformes con $50,000 al año para vivir durante la jubilación. Comenzar temprano es muy importante, pero eso requiere hacer sacrificios ahora para poder cosechar los beneficios dentro de 45 años. No todas las personas están dispuestas a hacer ese esfuerzo. Además, muchas personas no viven hasta los 65 años o estarán demasiado enfermas en ese momento de sus vidas como para disfrutar realmente, sin importar cuánto hayan ahorrado. Disfrutar del dinero a los 20 años vale mucho más para la mayoría de las personas que tener una buena vida cuando ya tengan menos posibilidades de disfrutarla. Nadie puede garantizarte cuántos años vas a vivir y casi nunca te arrepientes del dinero gastado en experiencias de vida. Los jóvenes viajan al extranjero mucho más que las personas de generaciones anteriores. Además, como no pueden aspirar a comprar una casa porque tendrían que ahorrar durante muchísimos años, prefieren gastar el dinero en experiencias. Si el objetivo del dinero es maximizar la satisfacción en tu vida, entonces ganar dinero ahora podría ser la inversión más segura. Y esa es la forma en la que piensan muchos millennials. Seguramente alguien de una generación más vieja podría preguntar por qué la gente no puede hacer ambas cosas, ahorrar y disfrutar. Esa es una buena pregunta, pero la respuesta es que la mayoría de la gente simplemente no tiene suficiente dinero. Es cierto que hay personas que gastan en cosas que son una completa pérdida de dinero, pero los millennials y las generaciones más jóvenes en general son más conscientes del dinero que gastan que las generaciones anteriores. Christy L. Archuleta, profesora de la Universidad de Georgia, donde enseña a las personas cómo administrar su dinero, dice en relación a los millennials que las personas con pocos recursos son bastante inteligentes con los recursos que tienen. Son creativas y a menudo administran su dinero mejor que las personas que tienen mucho. Es decir, saben en qué están gastando su dinero, pero simplemente eligen diferentes objetivos, ya que prefieren disfrutar de la vida hoy en vez de preocuparse todo el tiempo por el futuro. Una encuesta realizada por LinkedIn, una empresa dedicada a realizar investigaciones relacionadas con el consumo, mostró que el 36% de los estadounidenses tomó un préstamo a fin de año para irse de vacaciones y el préstamo promedio fue de $1,249. Eso es casi exactamente la mitad del dinero que una persona promedio de 20 años necesitaría ahorrar por año para tener una jubilación cómoda a los 65 años. La tercera razón por la que una persona promedio trabajaría hasta que muera es que incluso si una persona elige hacer sacrificios para ahorrar para la jubilación, probablemente lo arruine invirtiendo mal su dinero. Muchas personas deciden invertir sus ahorros por sí mismas, en lugar de depositarlos en un plan, como podría ser el 401k, o darle su dinero a una empresa profesional para que lo administre. Esto puede no ser una buena idea. Sin embargo, las personas lo hacen igualmente, y se arriesgan invirtiendo por el miedo de perderse algo que todos les dicen que es genial. Si alguien se está haciendo rico haciendo algo, nadie querrá quedarse fuera. Pero muchas veces no tienen el conocimiento suficiente e invierten su dinero cuando ya es tarde. Uno de los ejemplos más comunes son las criptomonedas, que son un tipo de inversión que se realiza en Internet basada en una tecnología llamada blockchain. La criptomoneda más conocida es el Bitcoin y fue creada en 2008. Cuando se empezó a comercializar en 2010, su valor era de apenas $0,003 y en 2022 alcanzó un valor de $69,000. Si hubieras invertido $10,000 en Bitcoin en 2010 y los hubieras vendido en 2022, hoy tendrías $69 millones.
Sin embargo, ese no es el caso de la mayoría de las personas. Muchos compraron bitcoins cuando su precio era de $40,000, $50,000 o $60,000, y como hoy su precio es algo más de $30,000, perdieron muchísimo dinero. De hecho, un estudio realizado en 2022 mostró que el 73% y el 81% de los compradores de bitcoins perdieron dinero. Eso se debe a que la gente se desespera por buscar ganancias millonarias en poco tiempo. Muchos jóvenes se dan cuenta de que nunca podrán comprar una casa ni siquiera jubilarse si simplemente trabajan todos los días en una empresa, y por eso creen que vale la pena arriesgarse en algo que la gente en internet dice que los hizo ricos. Otra razón por la que las personas pierden todo a la hora de invertir es porque invierten demasiado dinero con el objetivo de hacerse ricos. Invierten cada dólar que ganan y luego les resulta difícil cubrir gastos inesperados a medida que ocurren, como podría ser que los despidan del trabajo. A menudo coincide que son despedidos al mismo tiempo porque sus inversiones pierden valor. Esto se debe a que los despidos ocurren cuando la economía está en crisis, y frente a una crisis, los inversores venden sus acciones, lo que hace que el precio de las mismas caiga. Esto obliga a las personas a vender sus acciones a precios más bajos de lo que pagó al comprarlas, perdiendo dinero. Pero si toda esa gente puede invertir en opciones menos arriesgadas, como su plan 401k, ¿por qué hacen inversiones de riesgo? La razón por la que las personas no pueden invertir adecuadamente para la jubilación es que es aburrido y lento. Invertir el dinero en una cuenta de jubilación que pagará una tasa de interés de entre el 5 y el 8% anualmente durante 45 años es un plan a largo plazo, y eso genera la sensación de que podrías estar usando ese dinero de otra forma para disfrutar ahora de la vida. Más allá de cuál sea la razón de esas malas inversiones, invertir tu dinero de forma irresponsable tiene un gran impacto en tu jubilación. Para tener un ingreso de $50,000 anuales, después de tu jubilación, una ganancia como la que ofrece el 401k, que está entre el 5 y el 8%, es más que suficiente si ahorras con la suficiente antelación. Si comienzas a ahorrar para la jubilación a los 20 años, solo necesitarías ahorrar $100 al mes, lo cual no es tan difícil como parece, pero con algo de disciplina la mayoría de las personas pueden hacerlo fácilmente. Pero si ya estás en la mitad de tu carrera laboral y aún no has ahorrado nada, necesitarás ahorrar unos $20,000 al año para tener una buena jubilación a los 65, lo cual no es posible para una persona promedio, y esa es la razón por la cual la mayoría de las personas tendría que trabajar hasta que mueran. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te interesa el mundo de las noticias económicas globales, estás en el canal correcto. Cada semana subimos investigaciones realizadas por economistas independientes sobre los mercados financieros hasta análisis profundos sobre las tendencias económicas y de inversión más relevantes. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!